Profe, yo, por ejemplo, tengo la idea de crearme una app para crear la documentación, por ejemplo, del sistema de salud y seguridad para las droguerías, para supermercados y para depósitos de droguerías. Dice una cosa importante que nos plantea, ¿no? El emprendimiento efectivo surge del conocimiento y surge del conocimiento de dónde nos vamos a desarrollar y dónde nos vamos a enfocar. En el caso particular, pues usted me habla de las droguerías, porque usted trabaja en materia de droguerías, conoce el negocio, conoce el ambiente, conoce la dinámica. Entonces, eso es algo que es muy importante. El conocimiento previo que se tenga del entorno y de las condiciones en las cuales vamos a desarrollar el emprendimiento. ¿Sí? Por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo, una persona que vaya a hacer un emprendimiento en el área de tecnología, pues evidentemente tiene que tener ciertas habilidades, ciertas competencias tecnológicas. ¿Sí? Y es fundamental el conocimiento que se tenga del proceso como tal. Entonces, en todo tipo de emprendimiento hay un riesgo asociado. Y el riesgo asociado es que, pues, simplemente el emprendimiento sea fructífero o no sea fructífero. A mí no se me olvida, en una ocasión yo estuve en una reunión política y pues el candidato que estaba conversando con nosotros, porque nos estaba convenciendo para votar con él anunciaba una serie de emprendimientos, pero toda esa serie de emprendimientos habían sido fallidos. Claro, era una serie de experiencias de vida, ¿no? De que pues, muchas veces tenemos que intentar las cosas una y mil veces hasta que las cosas y los procesos se den. Pero que debemos tener el proceso de formación presente y vigente como tal. Profesor, se le escucha 2 veces la voz, entonces no entendemos bien. Se le escucha con eco. Lo escucha con un eco ahí, profe, entonces no se escucha bien la explicación. Es que veo que Sandra tiene abierto el micrófono. Vamos a acomodar aquí el sonido. Y hay retorno ahí. Hay un pequeño retorno. ¿Ya mejoró el sonido? Sí, señor, perfecto. Ahora sí lo escuchamos bien. Ok. Bien, entonces, como les decía, es un riesgo calculado lo que se tiene. Pero requiere proceso de formación y requiere proceso de capacitación como tal. El primer nivel de capacitación y el primer nivel de formación que debemos tener es el nivel intrínseco al emprendimiento que se va a realizar. Por ejemplo, la persona que me hablaba que sueña con hacer un emprendimiento de registro de medicamentos, pues lógicamente tiene ese sueño porque trabaja en esa área y conoce muy bien esa área. O sea, eso es algo que es fundamental. Por ejemplo, no sé si aquí hay personas que trabajen de repente en el área mecánica, en el área de mecánica. Yo tengo que ver con el personal de conductores y pues de alguna manera superviso el contrato de mantenimiento de vehículos. Eso tendría que ver. Bueno, fíjese una cosa importante. A lo mejor usted más adelante pues tiene la iniciativa o la inquietud de formar una empresa de transporte, pero basado en su propia experiencia, basado en el conocimiento que usted tiene del área. Entonces, eso es lo que es fundamental. ¿Sí? Nosotros no podemos iniciar un emprendimiento si no conocemos el área, si no tenemos un conocimiento cierto de los factores intrínsecos del mismo. Y es el mismo caso, es el mismo ejemplo que yo les coloco generalmente a las personas cuando vamos a estas charlas del área tecnológica. Si yo quiero generar
un emprendimiento, por ejemplo, para instalar paneles solares, y yo no sé absolutamente nada de electricidad, lo más probable es que nosotros vayamos a tender a fracasar. ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar. Las capacidades que se deben tener intrínsecas. Adicionalmente a eso, pues se debe tener una serie de capacidades financieras que son fundamentales, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el caso del emprender, en su gran mayoría partimos es una idea. Y cada recurso, cada elemento material y financiero, se le debe sacar el máximo provecho. ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien o me escuchan por retorno todavía? Bien, bien, perfecto. Yo lo escucho muy bien. Bien, bien, bien. Sí, ya, Bueno, muy bien. muy bien. Entonces, parte de lo que les quiero dar a entender es eso. No se trata nosotros de dar saltos al vacío, porque generalmente cuando se dan saltos al vacío se generan pérdidas, se generan fracasos. Y pues en el caso de empresas grandes, a lo mejor tienen el soporte y el músculo financiero como para soportar un fracaso, para soportar una caída. Pero en el caso de un emprendedor, no lo va a tener. Entonces, todos los riesgos que se tomen deben ser calculados y deben ser planificados. Desde el punto de vista financiero es fundamental y es vital. Yo pienso que gran parte del éxito de los emprendimientos se basan en la disciplina fiscal y financiera que tengan las personas. ¿Sí? El saber manejar adecuadamente los recursos que se tienen. El saber gerenciar correctamente el dinero, los materiales. El tener capacidad de generar o de apalancar de forma crediticia, pero con los créditos también hay que tener mucho cuidado, porque hay que buscar la forma más viable de financiamiento. Entonces, fíjese que no solamente se trata de que, bueno, se me ocurrió una idea de vender algo y simplemente me puse a vender, sino que también requiere de una serie de planificación y una serie de conocimiento. Otro elemento que también es muy importante tiene que ver con la parte administrativa. ¿Cómo nos organizamos administrativamente? Y otro elemento también tiene que ver con la parte legal y jurídica. Por ejemplo, en la seguridad ocupacional, ¿sí? De repente, a lo mejor el día de mañana ustedes quieren formar un grupo de consultoría en el área de seguridad ocupacional. Pero ahí resulta que para formar un grupo de consultoría, pues ustedes tienen que leer la normativa vigente que rige todos los procesos. Igualmente en los casos de contrataciones, en el caso de contratación, por ejemplo, con el Estado, que la gran mayoría de empresas y de pequeñas y medianas empresas, pues buscan es contratar con el Estado porque es más rentable, ¿no? Pues ahí Perdón, tienen que profesor, conocer. una interrupción ahí. En este caso de nosotros, podemos hacer, aquí en Colombia le decimos una cooperativa. Podemos hacer Sí, una cooperativa, digamos, de trabajadores sociales. Como lo que yo veo es que no solo estamos en una sola ciudad, sino que estamos en varias. Pues sería ver una oportunidad de abrir como esa cooperativa nacional. sí, se pueden generar múltiples formas de asociatividad, cooperativas, pymes, corporaciones, si vamos más allá, uniones temporales, consorcios. O sea, son formas de asociatividad que nos permiten apalancar nuestros emprendimientos. Y una cosa interesante de los Así procesos. es. O sea, lo que pasa es que siempre el emprendimiento siempre es una idea y darle solución a un problema. ¿Sí? Si vemos un problema en el trabajo nosotros, y nosotros podemos ir a la mira, aquí falta como algo así. Y de ahí nace el emprendimiento, simplemente de una idea que vimos un problema y nosotros podemos darle solución. Claro, una cosa que es interesante, y usted lo plantea, darle solución a un problema. Pero hay otro elemento que es fundamental, que es la sostenibilidad en el tiempo y la sustentabilidad. Y pasa muchas veces que de repente, pues,
Se realiza un proyecto, se genera un emprendimiento, se cubre ciertas necesidades, ciertas expectativas, pero queda hasta ahí. No hay sustentabilidad en el tiempo y no hay sostenibilidad. Y eso lo da el enfoque económico que se le dé al proceso. Yo siempre lo digo, o sea, siempre lo digo. Bueno, eso también, digamos, depende del emprendimiento que usted tome. Todos los seres humanos tenemos ideas y podemos tenerle solución a algunos problemas. ¿Por qué todos no somos emprendedores? Porque todos no tenemos esa visión y enfoque que de pronto usted dice. Nosotros después nos vemos, a ver, vamos a darle solución a los taxis. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues vamos a crear una empresa para acabar Uber. ¿Cómo hacemos ahí? Y se trata de eso, de ver un poco como que más allá. ¿Quién es el que fracasa? Pues la persona que simplemente se queda en la idea. Muchas veces y muchos emprendedores han salido y han surgido sin tanta economía. Más bien han salido de una idea persistente. Claro, aquí hay una cosa que es muy importante. La idea es fundamental, pero también la forma como se ejecuta la idea, que también es vital. Porque se pueden tener ideas geniales y maravillosas, pero si no se sabe implementar la idea, lamentablemente hasta ahí va a quedar. Y ahí entra en juego lo que yo les decía, el proceso de formación que se tenga y que tengamos para ejecutar las ideas que tengamos. Profe, qué pena, yo quiero hacer una intervención acá, darles como un ejemplo. Bueno, yo por ejemplo estudié regencia de farmacia, que tiene que ver con todo lo de administración de farmacias. Yo la verdad me independicé y yo lo que hago es dictar capacitaciones, hacer auditorías en las droguerías para que antes de que llegue Secretaría de Salud, ellos cumplan con toda la normatividad legal vigente en cuanto a manuales, protocolos y toda la documentación que ellos tienen que llevar. Ellos tienen que llevar formatos de inyectología, ahorita que se les implementó el manual del sistema de gestión de la calidad. Entonces, pues yo trabajo independiente, pero sí a futuro pienso colocarle el nombre de una empresa, porque mi empresa es de servicios y yo la verdad la coloqué sin un peso, pero a mí me va bien porque yo en un protocolo cobro 300, en una auditoría cobro 50, en una actualización cobro 80. Y mi idea de crearles la APP surge porque ellos llevan mucha papelería, entonces sería algo sistematizado. Entonces, muchas veces uno no tiene que necesitar de mucha plata, sino saber a qué público se dirige. Otra cosa que a mí sí me sirvió lo que dice el profesor, es verdad, yo creo que en esto para la creación de una empresa es muy importante lo que él dice, el conocimiento, el administrar y saber si uno, por ejemplo, las leyes, en toda carrera yo creo que eso, hay carreras que llevan más leyes y normas, pero por ejemplo, lo que es regencia, lo que es salud ocupacional, lleva mucha normatividad. La otra cosa que yo quise estudiar salud ocupacional, ¿por qué es? Porque ahorita todas las empresas, pues no sé si estoy mal o el profesor me corrige o me actualiza, la ley 1470 o 72 será. Yo creo que la modificaron, la que les exige la implementación de un manual de salud y seguridad en el trabajo para todas las empresas, para las pymes. Entonces, es necesario tener ese manual implementado y ahí surge lo de la afiliación a las ARLs. Entonces, mi idea es colocarme una empresa, algo así de servicios para afiliaciones, para servicios de implementación también de los manuales de salud y seguridad en el trabajo y para dar capacitaciones. Porque a ellos les creo que les exigen ahora capacitaciones, les van a exigir, me decía alguien, no estoy segura, pero sí les exigen unas capacitaciones, por ejemplo, a las peluquerías les exigen lo de bioseguridad. Entonces, ya ellos sí tienen que tener un curso. Y es una cosa que usted plantea ahí que es muy importante. La oportunidad. En todo proceso de emprendimiento surge a través de una oportunidad. Por ejemplo, lo que usted plantea de la droguería o de su proceso en droguería, usted vio la oportunidad y en base a su conocimiento, que es fundamental el tener el conocimiento, pues empezó a desarrollar todas las actividades que está haciendo.
Efectivamente, en muchos emprendimientos, pues, hay algunos que no requieren mucha inversión de dinero, pero sí requieren tener un conocimiento como tal. En el caso de las aplicaciones, pues evidentemente se requiere tener un conocimiento tecnológico para desarrollar la aplicación, ¿sí? Y lo otro, que también es clave, es el proceso de administrar los recursos que se tienen. Claro, hay elementos que son de libre ejercicio de profesión, en los cuales la persona pues simplemente el activo y el recurso fundamental es el conocimiento que tiene. Hay otros tipos de emprendimiento en los cuales sí se requiere de repente un poco más de inversión de material, o sea, cuando me refiero a material me refiero a insumos y de dinero. Pero yo creo que una cosa que es fundamental es el conocimiento. El conocimiento, alguien dice que el conocimiento es poder. Y realmente es así, realmente es así. Y lo otro, la disciplina que debe tener la persona, tanto administrativamente como financieramente. ¿Sí? Bien, muy interesantes las intervenciones que hemos tenido el día de hoy. Entonces, continuando acá, pues tenemos que tener, o un emprendedor debe tener una serie de habilidades que le permita alcanzar los logros establecidos. Y es de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla. O sea, que dentro de las habilidades están lo intrínseco propio del emprendimiento, están las habilidades administrativas, están las habilidades financieras, el conocimiento legal, que es muy importante, y está lo que se llama, lo que se conoce como habilidades blandas. Habilidades blandas simplemente pues esa característica que tiene la persona o que tiene el emprendedor de repente de tener buena condición de atender al público, de tener buena capacidad de comunicación, de tener buena interrelación con los posibles clientes. Esas son las habilidades blandas. Y es fundamental. Yo digo que siempre es fundamental que cuando llegue la oportunidad, la persona esté capacitada y tenga el conocimiento para aprovechar las oportunidades como tal. ¿Sí? Bien, entonces, esa serie de habilidades son claves y son fundamentales. ¿Qué ocurre muchas veces con los emprendimientos? La sostenibilidad. La sostenibilidad es algo que es vital. Habilidades blandas, efectivamente, eso es algo fundamental. Y la sostenibilidad, que si de repente yo coloco una aplicación, en el caso de Colombia, para que compita con Uber, debo garantizar que esa aplicación sea lo suficientemente rentable, sea lo suficientemente sólida, sea lo suficientemente robusta como para competir con un elemento multinacional como Uber. O sea, aquí se habla también de competencia, es competitividad. Perdón, profe. Sí, sí, claro. O sea, yo creo que lo que estamos hablando en ese momento es lo mismo cuando existían los taxis, ¿sí? Entonces alguien dijo, pues vamos a ver cómo montamos una competencia a los taxis. Los taxis son pequeñas empresas, ¿sí? Son pequeñas empresas con un área administrativa. Ahora hablamos de Uber, que es una empresa prácticamente mundial. Es una unidad. Entonces eso es un monstruo. Nadie va a acabar eso. Sí, eso aplastó totalmente todas las entidades privadas prácticamente de transporte. Claro, pero hay una cosa que es muy importante, mire, y en la parte empresarial, para todos siempre hay mercado. Para los grandes, para los pequeños, para todos siempre hay mercado. Yo, por ejemplo, yo le digo una cosa. Yo vivo en la ciudad de Villavicencio. No sé si ustedes conocen Villavo. Y en Villavicencio la mayoría de taxis son taxis normales. O sea, aquí en Villavicencio casi no se ve Uber. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra en juego también la capacidad que debemos tener o que debe tener el emprendedor de reinventarse y saber adaptarse a los cambios del mercado y a los cambios de la dinámica que puedan existir. Por eso yo les decía al principio, emprender significa riesgo. Muchas veces significa riesgo. Claro, pero asumir el riesgo involucra que tenemos que estar preparados financieramente,
intrínsecamente en la parte legal y en la parte administrativa también. ¿Sí? Tener toda esa serie de habilidades sólidas y buscar nuestro nicho de mercado. Esto se trata realmente de buscar un nicho de mercado. Así se trata. Bien, entonces, eso con respecto a lo que, pues, hablaríamos de habilidades como tal. Dentro de las habilidades, pues tenemos lo que es las habilidades de planificación, ¿sí? Y en el caso de la planificación es que yo debo definir cuáles son mis objetivos y cuáles son las acciones que yo voy a ejecutar. Por citarle un ejemplo, una venta de ropa, Si yo estoy iniciando, ¿verdad? A lo mejor mi objetivo primario, mi objetivo inicial en la venta de una marca o de una línea de ropa, pues sean el círculo de mis personas que son cercanas, o sea, las personas conocidas. Entonces, a lo mejor ese es mi objetivo de mercado. Y a lo mejor las acciones que yo voy a realizar es pues, que las personas conozcan lo que realizamos. Pero poco a poco, pues el círculo se va ampliando. Y pues los elementos de mercado también vamos a ampliarlos. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer lo siguiente. Me van a indicar, ¿verdad? Una idea que tengan ustedes de emprendimiento. Y en 10 líneas me la van a describir. ¿Sí? Vamos a tener 10 minutos para ese proceso. Una idea que tengan ustedes, un sueño que tengan ustedes de emprendimiento, y en 10 líneas me lo van a describir. Y eso me lo van a enviar a través del grupo de WhatsApp. Y vamos a hacer el proceso de socialización más o menos que hemos estado haciendo el día de hoy. ¿Sí se entiende lo que se va a hacer? Perfecto, sí, señor. Sí, señor, perfectamente. La idea de negocio que tengan, el sueño de su vida, y en 10 renglones